que vinieron en familia el día de hoy a celebrar la Pascua, ¿no? La Pascua de Resurrección. El Señor es nuestra Pascua, ¿no? El Señor es nuestra Pascua, el Señor es nuestro Pesaj, como se dice, ¿no? Nuestra Pascua. Él es quien fue el último sacrificio, ¿no? Él es el último sacrificio. No hay más, después de este no hay más sacrificio. El último sacrificio para siempre, dice la palabra. Hebreos habla mucho del sacrificio de Jesús y me encanta saber que cómo la Biblia va a ir narrando todas las circunstancias para que finalmente se pueda presentar a Jesús por medio de una revelación progresiva. La Escritura es una revelación progresiva, porque desde el Génesis al Apocalipsis, la Escritura centra a la persona de Jesucristo como la persona más importante. Así que gloria al Señor por eso. Gloria al Señor por eso, porque Él es nuestra Pascua, Él es nuestra muerte y resurrección. Muchas gracias. Bueno, así que la palabra va a ser centrada en esto justamente, en la Pascua, ¿no? En esta festividad en donde para nosotros, si bien es cierto, es una fecha en el calendario que posiblemente nosotros podamos decir, bueno, ya está, si nosotros nos acordamos siempre del Señor. No es solamente un día, nuestro Pesaj, en donde nosotros agradecemos al Señor por su muerte y por su resurrección, pero aún así es una linda oportunidad para dar énfasis, ¿no?, en lo que el Señor hizo en la cruz, ¿no? Su palabra dice que el mensaje de Jesús no solamente son palabras, sino que también es poder. Corintios me encanta porque dice que el mensaje de Jesús no es solamente emitir un mensaje, sino que también es poder, es transformación. Fíjese que cuando hay poder, hay transformación en el corazón. Entonces eso es maravilloso, porque una vez que conocemos a Jesús, no solamente lo conocemos en conocimiento, sino que también hay una transformación del corazón. Y eso es maravilloso. Y lo que antes hacía, hoy no lo hago. Y lo que yo no pude hacer con mis propias fuerzas, hoy sí puedo hacerlo con la ayuda del Señor. Porque déjenme decirle algo, que con el Señor sí se puede. Independiente de lo que estés viviendo, independiente de la situación que tú estés viviendo, con el Señor sí se puede. Lili y yo somos personas que hemos experimentado eso y se los decimos porque lo hemos experimentado. Gloria al Señor, ¿no? Gloria al Señor. Bendito es su nombre. Sí se puede. Lo que estés pasando, la situación que estés viviendo, sí se puede, iglesia. Sí se puede ser fiel al Señor. Sí se puede vivir en obediencia. Gloria al Señor. Qué maravilloso saber eso. Cosas que yo no podía por mis propias fuerzas, hoy sí lo puedo. Porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía. El Señor nos ha dado espíritu de poder y de dominio propio. Así que sí se puede, iglesia. Sí se puede. Sí se puede. Alguien tiene que escuchar eso. Sí se puede. Y en esta semana es una fecha especial para cada uno de nosotros porque conmemoramos la semana en que el Jesucristo fue crucificado en un madero. Gloria al Señor. Todo el occidente prácticamente lo celebra. Hasta los no cristianos lo celebran. Imagínense, ¿no? Ya comerse un huevito y comprar huevito y esconderle huevitos a los niños ya es parte de esta celebración, aunque tal vez no tiene mucho que ver, ¿no? Salió un meme re bueno de Jesús, el personaje de Jesús de Nazaret, esa película que dura 7 horas, ¿no? Y sale hablando ahí de los fariseos, le preguntan, o los discípulos, no sé, le preguntan, ¿qué podemos hacer? Algo diferente que podamos hacer para que la gente recuerde esta Pascua.
Y sale Jesús hablando ahí, que podríamos hacer huevitos de chocolate, ¿no? Y es muy divertido porque les sale igual el doblaje, ¿no? Es muy divertido. Y bueno, en fin. Así que conmemoramos la semana de Jesucristo cuando fue crucificado, entregado por los judíos, por su mismo pueblo, pero martirizado y azotado por los romanos. Ya hasta ahí está todo bien, ¿cierto? Hasta ahí está todo bien. El problema es el siguiente. El problema es que también fue dejado solo por las personas más cercanas a Jesús. Y aquí la cosa se pone más difícil, ¿no? Porque el pueblo judío lo entregó, los romanos lo mataron y lo azotaron, pero los discípulos fueron los que lo dejaron solo. Por quienes hasta en ese entonces eran las personas más cercanas a Jesús. Juan dormía en el pecho de Jesús. Pedro le dijo, nunca te voy a dejar solo, te voy a seguir hasta la muerte, ¿cierto? Y ninguno se salvó. Claro, usted va a decir, pero Juan se salvó porque Juan es el único que estuvo en la cruz. Ojo, Esteban. Pero hay un detalle, les doy un detalle de la Biblia en donde Juan también se la remanda. Y es maravilloso porque aún así Juan falló también. En la casa de Caifás, Juan estuvo presente cuando Pedro negó al Señor. Cuando le dijeron, ¡hey! ¿Tú no eres el discípulo del carpintero? Y Pedro ahí se la remanda y todos sabemos esa parte, ¿no? Pero Juan aparece en silencio en toda la Escritura. Y a veces el silencio también tiene cara de traición. Fíjense que la traición no solamente es de monedas, no solamente es un beso en la mejilla de Jesús, no solamente es un sonido de monedas, de 30 monedas, sino que también muchas veces la traición tiene otro aspecto, no tan satánico tal vez, ¿no? Entonces, quiero compartirles Juan, el libro de Juan, capítulo 19. Acompáñenme al capítulo 19. Juan 19. Y si alguien me puede traer agüita, porfa. ¿Se olvidaron del pobre? Por favor. Y lo vamos a leer en NTV. Vamos a leer desde el 28 hasta el 30. Vamos a leer solamente 3 versículos. ¿Ya? Desde el Juan, capítulo 19, desde el 28 hasta el 30. Vamos a leer solo 3 versículos. Muchas gracias, queridísimo. Gracias. ¿Y lo tienen? Si lo tienen, me dicen amén. Y nosotros así entendemos que lo encontramos, ¿no? O si no está ahí. Y dice así: Jesús sabía que su misión ya había terminado. Y para cumplir las Escrituras, dijo, tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio. Así que mojaron una esponja con el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo, todo está cumplido. Entonces se inclinó la cabeza y entregó su espíritu. En otra versión dice, consumado es, ¿cierto? Acá dice, todo está cumplido. Entonces se inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Gloria al Señor. Fíjense que en este último momento pasan muchas cosas curiosas en la muerte del Señor y cosas que son dignas de interiorizarla. De hecho, esta parte a mí me llamó mucho la atención porque acá los soldados romanos le dan vinagre. Aquí dice vino. Pero en otras versiones, si nosotros vemos
el libro de Mateo, el libro de Marcos, dice que le dieron vinagre. Y en el libro, si no me equivoco, en Marcos, dice que le dieron vinagre con hiel o con mirra, que es para darle un amargor, ¿no?, al vinagre. Y muchas veces pensamos que esto se lo dieron a Jesús para burlarse de él. Para burlarse, porque dijo, tengo sed, y le dieron vinagre. Entonces era como para humillarlo una vez más. Pero la verdad es que se ha estudiado de que la combinación que tiene el vinagre con hierbas amargas es para aliviar el dolor justo en el momento de la agonía, justo en el momento en que una persona va a fallecer. Un poco antes, en este tiempo, a la gente se le daba vinagre con mirra. Marcos habla de mirra, Mateo habla de hiel. Hierbas amargas para generar una sustancia en donde esa persona no tenga que sufrir tanto y alivie un poco sus heridas. Jesús pensó que le iban a dar agua. Juan no dice que la probó, si no me equivoco, ¿no? Sí, dice, después de probar el vino, Jesús dijo, todo está cumplido. En otras partes dice que, en otros evangelios dice que Jesús probó y se dio cuenta de que era vinagre y por lo tanto no quiso seguir tomando. Y aquí está la profundidad de esto y lo maravilloso de que Jesús quiso experimentar el dolor completo. No quiso analgésicos, no quiso minimizar el dolor en la situación que estaba viviendo, porque él tenía que experimentar el dolor de manera completa para que se cumpliera la palabra también. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Como un cordero fue llevado al matadero. Entonces Jesús aún se prohibió de tomar vinagre con hierbas amargas para que realmente esto fuera la pasión de Cristo. Para haber experimentado todo el dolor, toda la carga, todo el dolor en su vida. Y eso es maravilloso. Y eso es maravilloso. Gloria al Señor, gloria al Señor. ¿Saben por qué? Porque cuando tú estás pasando momentos difíciles, momentos de dolor, momentos de dificultad, es el mismo Dios que te dice, yo ya he experimentado el dolor. Así que yo sé lo que se siente. Yo sé lo que es experimentar el infierno en la tierra. ¿Vieron que a veces los evangélicos hablamos mucho del infierno no terrenal? Pero muchas veces nosotros necesitamos hablar de los infiernos que estamos viviendo en la tierra antes de hablar de otros tipos de infiernos, ¿no? Entonces, hay mucha gente que no está ni ahí con el otro infierno, porque ya está viviendo un infierno en la tierra. Y no es necesario que nosotros le hablemos del otro infierno. Hay gente que está viviendo un infierno en la vida. Y te ha puesto a ti y me ha puesto a mí para que nosotros podamos reflejar a Cristo Jesús y por medio de la iglesia el Señor pueda ser conocido. Y eso es maravilloso, ¿no? Eso es maravilloso. Fíjense que el pecado entra en la vida del ser humano y se manifiesta de muchas maneras. Una de las cosas que provoca el pecado es injusticia. Es injusticia, algo injusto. Es algo injusto. Algo que nosotros no debíamos hacer, lo hicimos y quedamos con una deuda. No solamente genera injusticia, sino que genera también desconfianza. Cuando alguien te hace daño a ti, tú consideras que esto es injusto porque yo no le he hecho daño a esa persona. Por lo tanto, es injusto. Yo digo, es injusto que esta persona me haga daño. Y no solamente es injusto, sino que también se quiebra la relación. Y el Señor vino a esto, vino a restaurar la relación que nosotros tenemos con el Señor. Fíjense que la palabra consumado es, yo creo que varios lo hemos escuchado, ¿no? Pero consumado es, en el griego, a ver, ¿alguien sabe?
Alguien que ya la haya estudiado en profundidad, alguien del Instituto Bíblico. Todavía no me lo pasan. Todavía no me lo pasan, Esteban. Sigue nomás. Me eché cerrado. Pasa palabra. Tetelestai. 2 veces te. Tetelestai. En griego. El Señor va a declarar esa palabra en griego en ese momento. Consumado es. Consumado es. Tetelestai. Y fíjense que esa palabra consumado es una palabra mucho más amplia traducida al español, que son en el fondo 2 palabras. Consumado es. O acá, en el caso de la NTV, todo está cumplido. Fíjense que la palabra tetelestai se evocaba y se hablaba de esta forma, de este lenguaje, en 3 ámbitos. En 3 ámbitos. Y uno de ellos era en el ámbito de los negocios, tetelestai, en el ámbito de la economía, para indicar que una deuda había sido pagada. En el ámbito de los negocios, tetelestai significa que una deuda ya había sido pagada, de que ya todo estaba listo, pagado, todo estaba cancelado. Y cuando estudiaba esta palabra me acordaba que en el Instituto Bíblico con Lili, para variar, viviendo la pobreza ahí, nos llegó un papelito en el Instituto Bíblico. Ese papelito era el papelito que nadie quería que te llegara. A nadie, porque era como, no sé cómo decírtelo, pero era horrible experimentar que te llegara una cartita al Instituto Bíblico, porque esa cartita no tenía nada de bueno, ninguna buena noticia. Entonces nosotros la abrimos y decía, le quedan 2 semanas en este lugar, y si no pagan, hasta luego, que el Señor les bendiga, pero hasta luego. Se tienen que ir si no pagan, ¿no? Y vivimos un milagro económico maravilloso, ¿sabes? Porque no teníamos cómo pagar, la iglesia ya no nos podía respaldar, no teníamos de dónde sacar plata, y la verdad es que a los días después nos llegó otra cartita. Y yo digo, ¿otra cartita? Ya 2 cartas, ya no quiero más, no quiero abrirla. No, ya 2 cartas, olvídate. A nadie le había llegado 2 cartas. Y yo creo que antes de abrirla yo dije, es para que ya empiece a ordenar mi maletita y empiece a ver dónde me quedo, ¿no? Entonces, recuerdo bien ese mensajito, decía, su deuda ya ha sido cancelada. Y yo inmediatamente fui a hablar con el administrador, porque dije, ¿cómo es esto? ¿Quién me lo pagó? Necesito saber quién me lo pagó porque quiero abrazarlo, quiero comprarle algo. Va, verdad que no tengo, no le puedo comprar nada, ¿no? Pero por último, abrazarlo, invitarlo a un vaso con agua, ¿no? Y cuando fui allá, el administrador me dijo, no te puedo decir porque esta persona me dijo que la deuda que se iba a cancelar, nadie lo supiera. Entonces, gloria al Señor, me acordé de eso, porque nuestra deuda ha sido pagada, no en el ámbito financiero, sino que ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Y saben lo complejo de esto? Es que muchas veces tú y yo vivimos como que si la deuda no estuviera cancelada. Muchas veces vivimos nuestra vida cristiana como que estoy en deuda todavía, ¿no? Y sí, de alguna manera podemos decir estoy en deuda contigo, el Señor. Señor, estoy en deuda contigo. Pero la verdad de las cosas es que está todo pagado. Esa es una buena noticia. Está todo pagado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todo está cancelado. Todo está cancelado. Y en el segundo ámbito, en donde se hablaba de tetelestai, era en el aspecto judicial, en el contexto judicial. Cuando una condena había sido completada y había sido
terminada. No hay noticia más maravillosa para una persona que está privada en libertad de que llegue aquel día y diga, su condena ya ha sido terminada. Y el tercer aspecto es en un contexto militar. Fíjense, ya hablamos de un contexto de negocio, ya hablamos de un contexto judicial, y ahora lo que viene es un contexto militar. En la guerra, en Grecia, en la antigua Grecia, mucho antes del Señor, en el siglo III antes de Cristo, en Grecia, en la Grecia clásica, en Esparta. ¿Cuántos vieron Esparta? ¿Cuántos vieron Esparta? ¿Cuántos se creían el personaje de 300? ¿No? En un contexto militar, tetelestai era una frase cuando la guerra ya había sido ganada. La guerra ya había sido ganada. Fíjense, iglesia, entonces nosotros vivimos y caminamos nuestra vida en pos de una victoria ya ganada. Y muchas veces caminamos y vivimos como perdedores. Y nosotros somos ganadores. Aún con todo lo que significa tu vida, aún con todo lo que significa tu vida, aún con esas semanas horribles, aún con esas semanas que tú dices, Señor, que pase luego esta semana. Aún cuando le fallaste al Señor, tal vez más de lo que debías fallarle, aún así nosotros vivimos bajo una victoria, bajo una batalla ya ganada. Es decir, lo que Jesús estaba declarando a tu favor en ese momento durante su muerte, fíjate que lo que el Señor estaba viviendo y declarando con su boca a tu favor, en ese momento estaba declarando algo no para Él mismo, sino que a favor tuya. Hasta el último aliento, el Señor abogó por ti. Fíjate lo que vales. Fíjate lo que vales, porque hasta el último aliento de la vida del Señor, el Señor abogó por ti. Y estaba declarando en este tiempo, en ese momento, a tu favor, es que la deuda de tu pecado ya había sido completamente pagada. Tu condena delante de Dios había sido terminada y la guerra espiritual que se estaba desatando y que se sigue desatando hasta nuestros tiempos, delante de tu enemigo, ha sido ganada. Entonces, ¿qué pasa cuando fallamos? Porque esto suena lindo, ¿no? Esto suena lindo desde que lo verbalizas, ¿cierto? Lo verbalizamos y suena lindo, ¿no? Pero Esteban, mi realidad es otra. Mi realidad es que hay más batallas perdidas que ganadas. Si yo pudiera contarlo, vamos así como el 10-1 más o menos, ¿no? Gano una batalla y pierdo 10. Gano una batalla y pierdo 10. Gano 2 batallas y pierdo 20. ¿No? Entonces, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando, Esteban? Lo que pasa es que muchas veces nosotros creemos que el Señor juega como un títere con nosotros. Muchas veces creemos que cuando le fallamos al Señor, estamos en el infierno. Y cuando le pedimos perdón y cuando tratamos de hacer las cosas bien, volvemos al cielo. Entonces en un día nosotros podemos estar del cielo al infierno no sé cuántas veces. Me he encontrado con muchas personas que dicen, ¿sabes cuál es el miedo que tengo, Esteban? Es que un día yo no le alcanza a pedir perdón al Señor y justo me atropelle un camión cuando iba cruzando en el paso de cebra y el instantino por allá, el brazo por allá, ¿cierto? Mi ojo por allá pegado en cualquier parte. Qué asqueroso, ¿no? Puré de Esteban, ¿no? Y no alcanza a pedirle perdón al Señor. Ese es mi miedo. Pero ¿cómo va a estar viviendo con miedo? Si esto no solamente se trata de abrir tu boca y pedirle perdón. Hay un nuevo nacimiento. Hay una transformación sobrenatural en la vida del creyente. Es por eso que nosotros podemos ver cosas que otros no ven. Es por eso que nosotros podemos experimentar cosas que otros no pueden experimentar.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está a tiempo presente, está en Cristo, nueva criatura es. Es una cuestión constante, es una cuestión que no para. Lo de nueva criatura es una cuestión que no para. Entonces el Señor no juega con nosotros. El Señor no te manda al infierno y al cielo en 24 horas. En ese caso sería el mejor delivery, ¿no? Porque sería raro, ¿no? Sería como que Dios pareciera que estuviera jugando con nuestros miedos. Y es por eso que muchas veces se ha predicado desde los púlpitos el miedo a qué pasaría si, ¿no? Si tú eres hijo del Señor, déjame decirte que el precio y la deuda ya ha sido pagada. Ya ha sido pagada, iglesia. No vivas con miedo. No vivas con miedo porque somos de aquellos que debemos vivir con la frente en alto, en victoria, aún cuando pecas. Fíjate, aún cuando pecas. Jamartía, errar al blanco. Pecar, errar al blanco. No acertar, hacer lo incorrecto, hacer lo que a Dios no le agrada. Aún así, somos nueva criatura. Aún así, el Señor renueva con nosotros sus misericordias. Y está bien. ¿Y saben por qué nosotros lo verbalizamos y le pedimos perdón al Señor? Porque fíjense que antes de que nosotros abramos nuestra boca ya hay arrepentimiento en nuestras vidas. Ya hay arrepentimiento en nuestras vidas, antes que nosotros abramos nuestra boca. El tema de la confesión es una cuestión que la hacemos por nosotros, para nosotros mismos. Porque el Señor ya sabe lo que hay en tu corazón. El Señor ya sabe lo que hay en tu corazón. El Señor ya sabe. Entonces, yo viví con muchos temores, porque yo nací en la iglesia evangélica, entonces yo viví con mucho miedo. Entonces una vez me encontré solo y escuché unas trompetas. Entonces yo dije, me tiré, dije yo. Y no había nadie, me quedé solo, mis viejos no estaban, y fui bueno. Hasta luego. Y ya me estaba preparando para la gran tribulación, ¿no? Me acuerdo haber abierto la maleta y digo, bueno, por lo menos tengo munición para una semana, antes que me vengan a buscar, ¿no? 2 tarros de jurel, 2 kilos de harina, 2 fideos, un aceite, un paquete de sal. Y con esto estoy. Con esto me afirmo, antes que me vengan a buscar. No voy a poder comprar. No, habían salido a comprar y no me avisaron al líder. No. Entonces vivimos muchas veces con temores. Y quiero decirte algo, iglesia. Hay más misericordia en Cristo que pecado en ti. No sé si eso lo encuentran maravilloso, ¿no? Hay más amor en Cristo Jesús que pecado en toda la humanidad. Si lo pudiéramos pesar, hay más amor en Cristo Jesús. Hay más misericordia en Cristo que pecado en el mundo. Es por eso que nosotros entendemos que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sobreabundó. Dios no sabe dar poco. Entonces, no andemos como personas con deudas. No camines como personas que están endeudadas. No camines como personas que han perdido una batalla. Porque probablemente la puedes haber perdido, pero Dios siempre va a tener la última palabra para tu vida. Y fíjense que en una de estas, la última semana antes de que el Señor se entregase en la cruz, está la cena, ¿no? Está la cena del Señor y están con sus discípulos. Y a mí hay algo que realmente me genera impacto, es que cómo tú te sientas con una persona que sabes que te va a traicionar. Yo no sé si lo pudiera hacer. ¿Ustedes lo harían? Que una persona te va a comprar, te va a vender por un par de monedas, por 30 monedas, dice la palabra. Yo no sé si estaría dispuesto a sentarme con una persona así. Jesús estuvo dispuesto a sentarse con Judas.
Y estar hasta las últimas con Judas, hasta las últimas. ¿Saben lo que es estar eso hasta las últimas? Yo creo que a mí se me notaría en la cara, como unas ganas de pegarle, unas ganas de hacerle algo, se me notaría en la cara. Y Jesús estuvo hasta ahí, hasta las últimas con él. Y se sentó en la mesa y probablemente le lavó los pies a Judas. ¿Quién sabe, no? Y fíjense que muchas veces entendemos que Jesús experimentó la traición. Y decimos, oh, qué feo lo que hizo Judas, ¿no? Qué mal lo que hizo Judas. Se mereció todas las penas del infierno por lo que hizo Judas, ¿no? Judas se la remandó, ¿no? Y fíjense que muchas veces hasta juzgamos a los personajes bíblicos, ¿no? ¿Le ha pasado, no? Que muchas veces cometemos dos errores cuando leemos la Biblia. Juzgamos mucho a los personajes bíblicos y no empatizamos con los personajes bíblicos. Por eso nos cuesta entender el contexto, la historia, la profundidad, porque muchas veces no empatizamos, ¿no? Y quiero volver a lo que les decía en el principio. Para Jesús la traición fue un beso, un discípulo y 30 monedas. Y muchas veces me hace pensar esto, ¿no? De que muchas veces la traición, la peor de las traiciones, no es tan satánico como muchas veces pensamos, ¿no? Ya lo habíamos conversado esto. Pero muchas veces la traición no es que haya una estrella de David invertida acá y hayan velitas alrededor de la estrella invertida y empiecen a hacer pactos satánicos. Muchas veces la traición está más cerca. Y muchas veces los que más traicionamos a Jesús somos nosotros. No las personas que no lo conocen. ¿Saben por qué? Porque para traicionar a Jesús hay que estar con Él. Para traicionar a Jesús hay que haber vivido con Él para traicionarlo. Cuando tú traicionas a una persona es porque hay un afecto, es porque hay una relación, ¿no? Entonces, me preguntaba cómo eran mis monedas de plata. ¿Cómo eran mis monedas? ¿Cómo suenan mis monedas de la traición? Y nosotros decimos, bueno, al Señor no lo vamos a negar nunca. Pero muchas veces nuestro pecado hace que muchas veces lo neguemos. Así que pensaba en que la traición tiene muchas imágenes, muchas formas. Hay muchas formas de traicionar a Jesús. Hay muchas formas de darle un beso en la mejilla al Señor. Y creo que una de ellas, y es la que más me duele, ¿no? Es ser pasivo con lo que Dios nos ha dado. Creo que la traición que más me duele, y hablo por mí, es que Dios tiene tiempo para mí, pero yo no le dé el tiempo para Él. Esas monedas suenan horribles, ¿no? Suenan horribles. Ese beso en la mejilla muchas veces es la pasividad que nosotros experimentamos frente a Dios. Cuando lo ponemos en el último lugar, ni siquiera en el segundo, en el último lugar de nuestras prioridades. Entonces, que este sea un tiempo en donde nosotros podamos decirle al Señor, Señor, quiero en este tiempo no traicionarte más, Dios. Quiero en este tiempo experimentar ese fuego de Dios. ¿Me puedes acompañar, Lili? ¿Se fijaron que la estoy haciendo más cortita? No, lo que pasa es que tenemos Santa Cena. Tenemos cena. Pero la semana pasada 37 minutos. Llamé a mi pastor, 37 minutos. Así que gloria al Señor. Y quiero que mientras oremos, quiero preguntarte esto. ¿A cómo suena tu beso en la mejilla de Jesús? ¿Cómo sabe ese beso? ¿Cómo suenan tus monedas?